Hoy jueves 2 de octubre las y los estudiantes vaciamos las clases por la huelga estudiantil, ¿no? Con un lema muy claro: paremos el genocidio contra el pueblo palestino, ruptura de relaciones con Israel ya, porque las y los estudiantes no soportamos más, ¿no? Seguir con un genocidio televisado, empezar un curso académico mientras que está pasando todo esto. Bueno, un genocidio que no solamente está siendo televisado día a día, sino que lleva ya más de 2 años y está siendo amparado por todos los gobiernos imperialistas. Por eso hemos empapelado cada facultad y cada centro de estudios por toda Asturias. Hemos repartido miles de octavillas para eso, ¿no? Para hacer de hoy, ¿no?, una pedazo de huelga estudiantil y una jornada de lucha. Así es, ¿no? Hoy 2 de octubre queremos que sea una jornada de lucha, que se ligue también, ¿no?, con las manifestaciones seguramente impresionantes que vamos a tener este fin de semana, y la realidad, ¿no?, es que las y los jóvenes, las y los estudiantes no nos resignamos a ser espectadores pasivos en todo lo que está pasando, y queremos también, ¿no?, mandar un mensaje muy claro, especialmente, ¿no?, al gobierno de PSOE y Sumar. Basta ya, ¿no?, de este doble lenguaje. Un día sale Pedro Sánchez en los medios de comunicación hablando de genocidio, mientras que ayer por la noche el buque que acompañaba a la flotilla daba media vuelta y los dejaba solos. Una acción, una ayuda humanitaria que lo único que pretendía era llegar hasta Gaza, ¿no?, alimentos y instrumentos completamente básicos. Por eso también hoy, ¿no?, uno de los gritos que más va a resonar va a ser la solidaridad con nuestras compañeras de la flotilla y denunciar, ¿no?, lo que ocurrió ayer por la noche, cómo el Estado de Israel ha vuelto a actuar con total impunidad, y si actúa con esta impunidad es por una cuestión muy clara, y es que está amparado por los gobiernos imperialistas. Y también queremos tristemente mandar un mensaje a las cúpulas de comisiones y UGT. Nos enterábamos hace unos días de los paros simbólicos de 2 horas que van a convocar para el próximo 15 de octubre, y lo que queremos es que aquí se celebre una huelga general que lo paralice todo, igual que han hecho en Italia, porque es la única manera de poder frenar este genocidio. ¡Es fascismo! ¡Es sionismo! ¡Es fascismo! Israel es un estado genocida, lo que está haciendo es masacrar personas, es una deshumanización totalmente, no los tratan como humanos, los tratan como, perdón, pero peor de la mierda, es espantoso. Es una crueldad y deberían prestarle más atención de la que le están prestando. Sí que es verdad que hay más conflictos, pero aprovechando que se está más mediatizado, porque quieras o no, Israel es un país muy importante a nivel económico y a nivel social. Entonces este conflicto está muy televisado y hay que aprovechar esto para darle más visibilidad e intentar tener más soluciones al conflicto. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡Sí!